El viaje es retomado unas horas después de la guerra, con Sengoku siendo informado acerca de todo lo que había ocurrido en Impel Down. Resulta que Teach llegó al nivel 6 y organizó una batalla entre todos los prisioneros para así escoger a los que serían sus nuevos nakamas, quedando al final con 4 ganadores: el rey corrupto Avalo Pizarro, la cazadora de la media luna Katarina Devon, el buque de guerra colosal San Juan Wolf y el gran bebedor Vasco Shot. Aparte de ellos, los sobrevivientes también aprovecharon para escapar de la isla, por lo que Magellan, en su afán de impedir otra fuga masiva, luchó contra estos, pero al final terminó al borde de la muerte. Al oír esto, Sengoku ordena poner una recompensa para cada uno de los prófugos, pero su subordinado le dice que los altos mandos habían ordenado ocultar este evento, para que así la gente no pierda su confianza en el gobierno. Por este mismo motivo, a unos metros de ahí, Gekko Mori es acorralado por Doflamingo, quien le dice que las personas que estaban por encima de todo le habían ordenado ejecutarlo, debido a que él era una vergüenza para el grupo de los Ichibukais. En las aguas cercanas a la isla, los 7 supernovas restantes llegaron para ser testigos de aquel suceso histórico que marcaría el final de una era. X-Drake menciona que esta guerra provocaría un cambio radical dentro de la marina. Veggie piensa para sí mismo que dentro de poco todos aquellos territorios protegidos por Barba Blanca se verían convertidos en un mar de sangre y destrucción. Un sonriente Uruji le dice a sus nakamas que Barba Negra se había vuelto el protagonista de esta era, y que a partir de ahora este se convertiría en el ojo de una gigantesca tormenta que agitaría todo el océano. Llena de ira, Bonnie culpa a alguien en específico por esta desgracia, por lo que de inmediato ordena partir en busca de venganza en el Nuevo Mundo. Apo, sumamente confundido, no podía comprender la razón por la que Law había ido en ayuda de Luffy, deduciendo que este tenía algún motivo oculto detrás de sus acciones. Por otro lado, Hawkins queda sorprendido, puesto que sin importar cuántas veces comprobara la probabilidad de supervivencia de Mugiwara, esta nunca llegaba a 0. Y finalmente, Kid menciona que la muerte de Newgate había roto el equilibrio que existía en el mundo, por lo que ahora mismo una nueva e inimaginable era por fin había comenzado. Por todo el océano, los pueblos y países se llenan de festejos y algarabías que celebraban el triunfo de la marina, aunque para su desgracia esta alegría les terminaría durando muy poco. La revelación acerca de que el One Piece sí existía provocó que numerosos piratas decidieran ir en su búsqueda, dejando a su paso una gran ola de destrucción. Y por si no fuera poco, y tal y como dijo Veggie, aquellos territorios que estaban bajo la protección de Barba Blanca ahora yacían indefensos ante las grandes amenazas que siempre los habían acechado. Varios días después de que terminara la guerra, regresamos al buque en donde viajaba Hancock. Ella logró deshacerse de los demás tripulantes y gracias a su culebra mascota pudo seguir el rastro del submarino de Law. Tras una pequeña presentación, el Supernova le explica que logró estabilizar a Luffy, pero que aún así seguía estando en peligro de muerte. Debido a ello, la preocupada emperatriz guía al cirujano hacia su reino, ya que en ese lugar podría seguir con su labor sin preocuparse porque la marina pueda venir a buscarlos. Al poco tiempo, ellos llegan a las aguas cercanas a la isla de las Kuya, y aquí se revela que Ivankov y su gente también lograron escapar colándose en el buque robado. El rey Okama dice que su tarea de ayudar a Mugiwara había concluido, por lo que deja todo lo demás en manos de Jinbe, quien a pesar de todo el daño recibido ya se encontraba notablemente más recuperado. Con esto dicho, los Okamas parten rumbo hacia su reino mientras que le agradecían a Luffy por haberlos liberado. Ya en tierra, Gloriosa se opone a dejar que los hombres entren a la ciudad, aunque por fortuna Law logra convencerla diciéndole que Mugiwara podría morir si era movido bruscamente o si no continuaba con su tratamiento. Estas palabras, sumados a los fuertes deseos de la frentona, hacen que la anciana se ablande y haga una excepción especial, dejando que el Supernova y su gente permanezcan en la bahía de la isla. Para desgracia de Hancock, ella es obligada a regresar a sus labores de emperatriz, por lo que una vez instalados, los embobados piratas de Law son atendidos por las guerreras Kuya, a quienes se les dio la orden de apenas y dirigirles la palabra. Durante todo este tiempo, la calma invade la costa hasta que al cabo de 2 semanas un desgarrador grito emerge desde lo profundo del submarino. Desesperado, Luffy rompe el techo de la nave y sale en busca de su hermano, por lo que Trafalgar menciona que si seguía así sus heridas podrían volver a abrirse. El pirata acaba internándose dentro de la jungla en donde destroza todo hasta que Jinbe aparece para detenerlo. De forma muy seria, el Gyojin le dice que si seguía así acabaría dañándose a sí mismo, por lo que tenía que calmarse y comprender que Ace había fallecido. Estas palabras vuelven a quebrar la mente del muchacho, quien en medio de un mar de lágrimas recuerda el momento en el que conoció a sus hermanos. Pasado trágico. Hace 10 años, y luego de que Luffy se encontrara con Shanks y decidiera convertirse en el rey de los piratas, su abuelo se propuso disciplinarlo y regresarlo hacia el camino de la marina. El viejo admite que había sido un tonto por dejarlo en un lugar tan pacífico, por lo que ahora decide mostrarle lo dura que podía ser la vida. Garp llega a la casa de Carly Dadan, la mujer a la que hace una década le había confiado el cuidado de Ace. Ella era la líder de una tropa de bandidos que vivían en esta montaña, y prácticamente se había hecho cargo del pecoso debido a las amenazas del vicealmirante, quien le dijo que si
si no lo hacía acabaría recibiendo todo el peso de la justicia. La doña se niega rotundamente a hacerse cargo de otro mocoso más, aunque al final se ve obligada a aceptar la petición del viejo, quien simplemente deja a su nieto diciéndole que se vuelva amigo de Ace. Luffy aceptó rápidamente su nuevo estilo de vida, aunque por otro lado no se llevó tan bien con los bandidos debido a sus malas experiencias del pasado. Él decidió seguir el consejo de Garp y fue detrás del Pecoso, el cual para su mala suerte no era tan amigable como él pensaba. Por culpa de todo el odio generado hacia su padre, el muchachito creció como alguien sumamente huraño, por lo que en un instante rechazó cualquier intento de amistad por parte de Luffy. A pesar de esto, el pequeño Mugiwara no se rindió en su intento y durante 3 meses, y a pesar de las tremendas palizas que recibía, continuó gritando y corriendo detrás del Pecosito. Una de estas persecuciones acabó en un lugar llamado Great Terminal, un gigantesco depósito de chatarra perteneciente al reino de Goa. El lugar se encontraba repleto de bandidos y exiliados de la ciudad, los cuales se ganaban la vida reciclando o robando a los desprevenidos, y tal y como era de esperarse, Ace no era ajeno a este modo de vida. Aquí también se nos presenta a Sabo, el mejor amigo del Pecoso. Este vivía en un bosque cercano y a diferencia de su compa era mucho más amable y sociable. Ambos tenían el sueño de volverse piratas que salieran a recorrer el mundo, por lo que con el fin de cumplir esta meta se la habían pasado robando y acumulando un gran número de tesoros con los cuales pensaban comprar su propio barco. A pesar de su corta edad, ellos poseían una fuerza y destreza superiores a las de un adulto promedio, y como muestra de eso, Ace recientemente se hizo con un enorme botín luego de atracar a un grupo de piratas. Para desgracia de los amigos, sus planes se ven interrumpidos cuando Luffy los descubre hablando acerca de su sueño. El dúo se pone a discutir entre si silenciarlo o no, y estas palabras asustan al pequeño, quien se pone a gritar llamando la atención de los compañeros del grupo de piratas a los que el Pecoso había robado. La cosa se pone peor cuando el inquieto Mugiwara acaba siendo atrapado por uno de ellos, quien se lo lleva para interrogarlo. En un instante, Ace deduce que Luffy terminaría delatándolos, así que junto al rubio toman todos sus tesoros y se los llevan a esconder a otro lado. En la guarida de los malos, el líder de la tropa le mete una tremenda paliza al Peque, quien a pesar de todo se mantiene callado. Al enterarse de esto, Sabo va corriendo con el Pecoso y le pide que vayan a rescatarlo. Los muchachitos irrumpen en la guarida y rápidamente logran liberar al preso, aunque a pesar de tener la vía libre de escape, Ace decide quedarse a pelear ya que su lema era el de nunca escapar de una batalla. Debido a ello, el rubio se ve obligado a ayudarlo, así que luego de una intensa pelea, los niños logran derrotar al gigantesco pirata. Ya a salvo, Luffy les agradece a los dos por haber venido a rescatarlo, revelando así que la razón por la que quería ser amigo de Ace era porque se sentía solo. Tras esto, Sabo menciona que el capitán de los hombres a los que derrotaron posiblemente vendría a buscarlos, por lo que al final, y para sorpresa de Dadan, él también se vuelve otro de sus inquilinos indeseados. A partir de ese momento, Luffy junto a sus nuevos amigos se la pasaron cazando, peleando con bandidos o entrenando entre ellos, para así perfeccionar las técnicas del niño de goma, cuya habilidad más parecía un chiste que una verdadera ventaja. Para este punto cabe hablar un poco más acerca del reino de Goa. Este abarcaba toda la isla, incluyendo la villa en la que nació Luffy y la montaña de los bandidos. Su capital estaba rodeada por unos gigantescos muros que la separaban del basurero de Great Terminal. En las orillas se encontraba la gente de clase media y en el centro se ubicaba la ciudad alta, lugar en el que vivía la nobleza y en donde por ende el trío de pericotes solían realizar sus fechorías. Durante una de sus persecuciones, un hombre de aspecto refinado reconoce a Sabo llamándolo por su nombre y pidiéndole que regrese. El rubio le pide a sus amigos que ignoren esto, pero al llegar a su refugio, estos lo interrogan hasta que el muchacho revela que aquel tipo en realidad era su padre, el cual era uno de los nobles de Goa. Resulta que su familia siempre lo había tratado como un objeto, privándolo de cualquier tipo de pasatiempo y obligándolo a asistir a una serie de lecciones con el fin de convertirlo en un noble capaz de casarse con alguna mujer de la realeza. Para reafirmar su pensamiento, el viejo siempre trató a las personas de Great Terminal como verdadera basura, aunque ante los ojos del niño, ellos tenían muchísima más libertad que él. Por ese motivo, Sabo escapó de casa para poder cumplir su sueño de conocer el mundo. Tras esta revelación, los tres vuelven a dejar en claro sus metas de salir al mar y convertirse en poderosos y famosos piratas. Así que para marcar el punto de inicio de su viaje, Ace, Sabo y Luffy hacen un juramento. Mediante el intercambio de copas, los niños deciden que aunque en el futuro cada quien vaya por su cuenta, sus lazos nunca se romperían, ya que desde este momento ellos se habían convertido en hermanos. A partir de aquí, cada día que pasaba no hacía más que volverlos más fuertes, y cada pequeño momento que disfrutaban juntos solo los acercaba aún más a su promesa y a su sueño. Lamentablemente, la felicidad se terminaría acabando con la aparición del Capitán Blue Jam, el líder de los piratas a los que le habían robado hace ya varios meses. El padre de Sabo lo contrató para que recuperara a su hijo y se deshiciera de los malandrines que lo rodeaban, por lo que el rubio, ante el temor de que sus hermanos fueran lastimados, decide regresar a casa con la condición de que Ace y Luffy sean dejados en paz. Como era de esperar,
esperarse, el Pecoso y el Sombrerudo reniegan de esta decisión con el pirata, pero este les dice que se conformen con seguir vivos y que si intentaban volver a acercarse a la ciudad alta se vería obligado a quebrarles el cuello. Ya en su mansión, Sabo se reencuentra con su madre y también conoce a Stelly, un muchachito de 8 años que había sido adoptado por sus padres como un seguro en caso de que el rubio les fallara. Este era un mocoso ególatra racista y molesto, el cual no dudó un segundo en burlarse de su hermano mayor, diciéndole que era un idiota y que su papá y su mamá siempre lo tomaron como una molestia. Entre su palabrería también revela que dentro de poco unos tenrubitos vendrían a visitar Goa, por lo que la nobleza había decidido incendiar y destruir todo Grey Terminal para así mejorar el aspecto del reino. Estas palabras conmocionan a Sabo, quien responde diciendo que en ese lugar vivían muchas personas inocentes. Desesperado, él huye por la ventana en busca de información, y al salir se topa con que los encargados de explotar todo serían los piratas de Blue Jam, a quienes se les prometió que si se deshacían de esa gente se les otorgarían títulos de la nobleza. Al día siguiente el rubiacito va y le informa a los ciudadanos acerca de lo que estaban planeando los nobles, pero para su sorpresa estos le dicen que ya lo sabían y para colmo de males le explican que esa era la mejor forma para borrar la mancha que ensuciaba la belleza de su preciado reino. En paralelo, Luffy y Ace también se enteran de este hecho a través de las palabras del propio Blue Jam, quien decide silenciarlos, aunque antes de eso les exige que le muestren el lugar en donde habían escondido el tesoro que le robaron a sus hombres. A las pocas horas el cielo se llena del humo proveniente del voraz incendio que florecía alrededor de los muros de la ciudad. Toda la gente huye desesperada tratando de ingresar a la zona segura, pero antes de llegar ahí son abatidos por los disparos de los piratas, quienes al final también serían traicionados por los nobles y dejados a su suerte. Al otro lado, Sabo cae exhausto luego de desgarrar su garganta gritando por ayuda. En medio de su conmoción, él se topa con nada más y nada menos que Monkey D. Dragon, el cual se queda sorprendido cuando el pequeño niño que tenía a sus pies le revela su vergüenza de haber nacido como uno más de la nobleza. En paralelo, el furioso capitán le vuelve a preguntar a los otros dos hermanos acerca del lugar en el que escondieron su tesoro. Luffy se niega a decirlo, pero al final Ace accede mencionándole que en este momento sus vidas eran mucho más importantes. A pesar de ello, el chimuelo decide llevárselos para asegurarse de que no le mintieran, y esta acción desconcierta al Pecoso, quien sabía que si hacían eso terminarían calcinados. En un intento de escape, Luffy es herido, por lo que en medio de su desesperación, Ace, sin saberlo, acaba liberando su haki del rey. Todos caen al suelo inconscientes a excepción de Blue Jam, quien lleno de desconcierto intenta acabar con el muchacho hasta que es detenido por un potente golpe cortesía de Dadan. A pesar del impacto, el capitán se levanta casi ileso, por lo que la pelinaranja intenta huir junto a los demás hasta que nuevamente Ace decide quedarse, reiterando que él nunca escapaba de una pelea. Debido a esto, Dadan le pide a sus hombres que se vayan junto al herido, por lo que ella se queda con el Pecoso y enfrentan al pirata, el cual se burla de su decisión diciéndole que aquellos que se las daban de héroes siempre eran los primeros en morir. Más allá, los sobrevivientes quedan sorprendidos luego de ver que las llamas habían sido despejadas por un potente golpe de viento que creó un camino que los guiaba hacia el barco de los revolucionarios, entre los cuales se encontraban Ivankov y Kuma. Dragón promete que algún día acabaría con la corrupción de este mundo, y tras esto les dice a todos que aquellos que deseen pelear por su libertad suban a bordo de su navío. Al llegar el amanecer, los bandidos y Luffy lloran y se quedan impotentes debido a que no podían ir en busca de Ace y su jefa por culpa del enorme número de guardias que ahora mismo se encontraban limpiando los escombros. Por otro lado, Sabo fue regresado a su casa, en donde luego de volver a escuchar a su padre, decidió que si no escapaba ahora, entonces no lo haría nunca. En pocas horas todo el lugar queda despejado para dar inicio con la ceremonia de bienvenida al Tenryubito que venía a visitar el reino de Goa. La emoción invade a los ciudadanos hasta que de pronto sus miradas son atraídas hacia un pequeño bote que había zarpado sin permiso de nadie. Sabo, quien se robó la embarcación de un pescador, hizo su bandera pirata pidiéndole disculpas a sus hermanos por habérseles adelantado. Toda la gente le grita diciéndole que regrese y no arruine la ceremonia, pero el muchachito no les hace caso hasta que de repente su pequeña nave se ve ensombrecida por el gigantesco buque del tan esperado visitante. Sin pensarlo un solo segundo, el Tenryubito dispara contra el simple humano que había osado cruzarse en su camino. Desconcertado, Sabo intenta apagar el fuego con todas sus fuerzas, pero un segundo disparo acabaría por ponerle fin a su viaje. En la montaña, Luffy y los bandidos recuperan sus sonrisas luego de ver que Ace y Dadan habían logrado sobrevivir al incendio. Aquí el Pecoso le revela a la jefa que él nunca huía debido a que esa era su forma de proteger a los que estaban detrás de él, y estas palabras hacen que la doña recuerde el momento en el que Garp le contó que Roger también poseía esa misma costumbre. Lastimosamente, esta pequeña alegría es destruida cuando todos reciben la noticia acerca de lo ocurrido con Sabo. Luffy llora desconsolado mientras que Ace intenta ir a acabar con el asesino de su hermano, hasta que Dadan lo detiene diciéndole que si hacía eso solo causaría su propia muerte, así que si realmente quería lograr algo entonces debía sobrevivir y convertirse en el más fuerte de todos. A la mañana siguiente el muchacho recibe una carta dejada por Sabo, en la cual le pedía que hasta el momento en el que sus caminos se vuelvan a cruzar se encargara de cuidar de su querido hermano pequeño.
Varios días después, y ya un poco más recuperado, Luffy promete volverse más fuerte que nadie y le pide a Ace que tampoco se muera. El pecoso le mete un coscorrón mencionándole que él jamás moriría, y además le menciona que Sabo encontró su fin mientras buscaba la libertad, por lo que a partir de ahora ellos debían vivir sus vidas sin ningún tipo de arrepentimiento. De nuevo en el presente, Garp regresa a la Villa Fushën donde es recibido por una furiosa Dadan, la cual lo recrimina por haber puesto su deber por encima de su familia. A muchísimos kilómetros de ahí, en el Nuevo Mundo, los piratas de Barba Blanca realizan un funeral digno a sus familiares caídos, mientras que en ese mismo lugar, Shanks pensaba que la única forma de volverse más fuerte era conociendo el amargo sabor de la derrota, pidiendo porque Luffy sea capaz de superar esta desgracia. De regreso en la isla de las Kuya, un furioso Mugiwara maldice su debilidad. Él le exige a Jinbe que se largue, pero el Gyojin le explica que no podía dejar que se siguiera dañando a sí mismo. Luffy responde diciendo que él podía hacer lo que quisiese con su cuerpo, por lo que en respuesta el ex Chichibukai menciona que entonces Ace murió porque también hizo lo que quiso con el suyo. El muchacho arremete lleno de ira, pero al instante es neutralizado por Jinbe, quien le pide que no solo se enfoque en aquello que había perdido, ya que en realidad no se encontraba solo, haciendo que por fin, y después de todo este llanto, Luffy recuerde que a pesar de todo, él aún tenía su tripulación. Y bueno, hablando de ellos, ahora nos toca regresar algún tiempo al pasado para conocer el destino del resto de Mugiwara. Pasadito con mandriles. Zoro aterrizó en la isla Kuraigana, un lugar sombrío y siniestro en donde se ubicaban las ruinas de un reino caído. Aquí el espadachín se reencuentra con Perona, la gótica Rosita que se enfrentó a Kuma durante los eventos de Thriller Bark. Debido a que la muchacha se sentía aburrida, decidió ayudar al herido a quien quiso adoptar como su nuevo sirviente. Pero como era de esperarse, el peliverde se niega a esto y va en busca del mar. Aunque como era obvio, acaba perdiéndose y junto a la fantasmita se topan con un ejército de mandriles armado. Estos poseían una enorme destreza y habilidad con la cual logran derrotar al herido pirata, quien se ve en serios aprietos hasta la llegada del actual dueño de esas tierras. De manera muy relajada, Mihawk le informa de todo acerca de la guerra, incluyendo la participación de Luffy y la posterior muerte de su hermano. Más tarde, Perona llora desconsolada al saber que Moria también había sido reportado como fallecido, y mientras tanto, Zoro decide construir un bote usando la madera de los árboles del bosque, aunque para su mala suerte, los mandriles se interponen en su camino. Pasadito con sobrepeso. Usopp terminó cayendo en el archipiélago Boin, un lugar repleto de plantas y animales exóticos. A punto de ser devorado, el narizón es salvado por un misterioso hombre llamado Heracles, un relajado pero heroico botánico que llegó hasta aquí junto a su equipo de investigación, del cual él resultó siendo el único sobreviviente. El acorazado guía al pirata hacia una zona conocida como el Bosque de la Gula, la cual se caracterizaba por tener ríos de ramen y distintas plantas capaces de producir alimentos. Usopp se atasca con todo lo que había en el lugar, pero para su desgracia, al poco rato descubre que el archipiélago entero en realidad era una gigantesca planta carnívora que usaba esta zona para atraer a sus presas. Por fortuna, el narizón logra salvarse y continúa engordando hasta que de repente recibe la noticia acerca de lo que había pasado en la guerra. Desesperado, él trata de escapar y regresar con su capitán, pero para su desgracia, sus intentos solo terminan en fracasos. Pasadito con travestis. Sanji acabó en las playas de la isla Momoiro, en donde se ubicaba el reino de los Okamas. En un principio, y estando aún medio inconsciente, él los confunde con hermosas señoritas, pero tan solo unos minutos después, termina escapando de un grupo de travestis cuyo único propósito era sacarle su lado femenino. Eventualmente, él reta un duelo a la reina encargada con el fin de que le permitiese escapar de la isla. Para ello es vestido con una ropa de combate especial y tras esto se enfrenta a Okama, quien a pesar de su apariencia demuestra una fuerza y técnicas tan impresionantes que lo terminan derrotando tanto física como psicológicamente. Sanji sucumbe ante su lado femenino y corre alegremente por la playa, hasta que se topa con las noticias de la guerra, las cuales lo hacen regresar a sus cabales. Poco después, Ivankov regresa a ocupar el trono de su reino, y ahí se encuentra con el cocinero. En un principio, y debido al horrible dibujo de su cartel, el cabezón desconfía de la identidad de Sanji, por lo que este decide retarle un duelo para volver a escapar del lugar, aunque al igual que antes acaba sucumbiendo ante las monstruosas técnicas del travesti. Pasadito con nubes. Nami fue encontrada por un científico llamado Jaredas, el cual habitaba una pequeña isla flotante llamada Huezaria. Este era un risueño y despreocupado viejito que había dedicado toda su vida al estudio del clima, poseyendo en su haber un gran número de artefactos que rápidamente llaman la atención de la navegante. Tras escuchar algo de la historia de la peli naranja, el anciano decide cambiar su trayectoria hacia el archipiélago Shabondi, por lo que a pesar de la lentitud de este medio de transporte, la señorita acepta el viaje para de paso aprovechar y aprender un poco más acerca de las investigaciones de Jaredas. Desafortunadamente, todo cambia cuando ella también recibe la noticia de la guerra. Sin dudarlo, Nami intenta robar algunos artefactos junto con una de las naves de la isla, y aunque en un principio es detenida por los demás científicos, al final se sale con la suya y parte en busca de su capitán. Pasadito con pajarotes.
mandriles. Chopper despertó en el reino Torino, un lugar habitado por una tribu que hasta hace un tiempo creaba medicinas en base a hierbas que recogían de lo alto de la isla. Para su desgracia, un día aparecieron unas aves gigantescas que anidaron en ese lugar e impidieron la entrada de los humanos, quienes ahora ya no podían seguir curando a los suyos. El reno acaba topándose con ambos bandos, primero rescatando un pollo redondo que cayó de su nido y luego casi siendo comido por la gente huevito, quienes lo dejaron libre luego de darse cuenta de que era un animal inteligente. Gracias a que el doctorcito podía comunicarse con la fauna, él descubre que los pajarotes en realidad gustaban de las cosas brillantes y por eso impedían el paso de las personas pensando que éstas podían robarle sus tesoros. Como era obvio, el oro y las joyas no podían importarle menos a la gente de la tribu, por lo que el conflicto acaba resolviéndose y desde ese momento ambas especies comienzan a convivir en armonía. Chopper se queda satisfecho con este logro y coincidentemente en ese instante recibe la noticia de la guerra, por lo que sin dudarlo decide ir en busca de curar las heridas de su capitán. Pasadito con esclavitud. Robin fue a parar a un país llamado Tequila Wolf. Este se ubicaba sobre un gigantesco puente que llevaba más de 700 años siendo construido y cuyo propósito era conectar dos islas desconocidas. Para esta labor se usaba un gran número de esclavos, entre criminales y ciudadanos de países que se habían negado a unirse al gobierno mundial. La arqueóloga es reconocida por el capitán de los guardias, quien la tortura para sacarle información acerca del resto de Mugiwara. Por fortuna, al poco tiempo, la armada revolucionaria llega al lugar con el fin de liberar a los esclavos. La joven es rápidamente identificada por el líder de la tropa, quien le dice que a partir de ahora ellos se encargarían de protegerla de los ojos del gobierno. Pasadito super. Frankie se estrelló contra las frías tierras de la isla Karakuri, un lugar con múltiples avances tecnológicos entre los que se encontraban una serie de animales cyborg. Luego de algunos percances, el carpintero acaba llegando al laboratorio en donde solía trabajar Vegapunk, el científico de la marina que creó a los pacifistas. El misterioso genio había nacido en esta isla y desde niño diseñó un gran número de planos con maquinarias que estaban cientos de años adelantadas a la época. Aquí, Frankie lee un fax en el cual se informaba todo acerca de la guerra, así que de inmediato decide ir en busca de Luffy. Él recorre el lugar con el fin de construir una nave rompehielos, pero para su mala suerte se encuentra con una tropa de guardias y marinos que lo persiguen hasta llegar a una zona en la que accidentalmente termina activando la autodestrucción de las instalaciones. Pasadito satánico. Finalmente, Brook fue, entre comillas, evocado por un grupo de cultistas que deseaban vengarse de sus enemigos. Ellos lo confunden con un rey demonio y le cuentan que un grupo de bandidos había saqueado su país, por lo que con el fin de enfrentarlos le rezaron a todas las religiones hasta que lograron convocarlo. Luego de ser alimentado y brindado de cuidados, el pirata decide pagar la cortesía escribiendo una canción con la cual envalentona a las víctimas, quienes se dan cuenta de su enorme superioridad numérica y se levantan en armas deshaciéndose de los malhechores con sus propias manos. En medio de esto, Brook se entera de las noticias de Marineford, por lo que decide partir, aunque antes de poder hacerlo es secuestrado por los bandidos, quienes aprovechan un descuido y se llevan al esqueleto para hacer dinero exhibiéndolo. De regreso en la isla de Lascuya, a toda la tripulación de Law se le cae la mandíbula luego de ver la silueta de Silvas Rayleigh. Este comenta que su bote fue destruido por una tormenta, por lo que vino nadando a través de todos los reyes marinos de la Calm Belt, ya que tenía la corazonada de que Luffy se encontraba en este lugar. Tras oír esto, Law le entrega el sombrero al viejo y sin decir nada más se va del lugar junto a su gente. Entre tanto, Boa, junto a una caravana de comida, va al encuentro de su amado esposo, ya que según ella, que te abracen y te llamen por tu nombre era lo mismo que matrimonio. Ya en la costa, un recuperado Luffy se sorprende al ver al Canoso, quien lo saluda y le cuenta que dejó su vibrecar con Shaki para que así todos los demás pudieran regresar a Shabondi. Luego de recuperar energías, Silvers revela que Kuma era parte de la armada revolucionaria y que de hecho él le contó que tenía sus propios motivos para salvar a la tripulación de Sombrero de Paja. Tras esto, Mugiwara vuelve a reafirmar su decisión de regresar al archipiélago para reencontrarse con el resto, pero Rayleigh le pregunta si estaba seguro de hacer eso, ya que su tan ansiado deseo solo provocaría que toda su desgracia se vuelva a repetir. Con esto dicho, el Canoso le propone otra idea, diciéndole que dependía completamente de él si la aceptaba o se negaba. En las ruinas de Marineford se habían reunido un gran número de reporteros que trataban de hacerse con cualquier vestigio de la sangrienta guerra. Debido a las bajas, la seguridad de la isla era mínima, y en el horizonte un buque de la marina aparece dando vueltas alrededor como si se tratase de un ritual de luto hacia el mar. Los pocos guardias que custodiaban el puerto se quedan estupefactos luego de ver que Luffy, Jinbe y el mismísimo Rayleigh por alguna razón habían decidido venir a visitarlos. Tras un intento inútil de detenerlos, Mugiwara invade la plaza y hace sonar 16 veces la enorme campana que adornaba el lugar. Acto seguido, el joven arroja un ramo de flores sobre los escombros de la guerra, y finalmente, y ante la mirada de un enorme grupo de reporteros, dedica una silenciosa plegaria hacia todas las víctimas de esta masacre. En tan solo un instante, y tal y como aparecieron, el trío de hombres abandonan la isla, mientras que en cuestión de minutos, una infinidad de periódicos recorren el mundo entero anunciando este increíble suceso.
Toda la marina e incluso el gobierno mundial se ven incapaces de comprender la razón detrás de las acciones de Mugiwara, aunque por otro lado en distintos puntos del océano habían 8 piratas que rápidamente captaron el mensaje. La promesa que se hicieron antes de separarse decía que se volverían a reunir luego de 3 días, aunque ahora y luego de ver el tatuaje de su capitán sabían que la nueva fecha para su reencuentro sería dentro de 2 años. Todos aceptan la orden de Luffy y deciden aprovechar el tiempo a su manera. Zoro deja a un lado su orgullo y se postra ante Mihawk, pidiéndole que lo entrene y lo convierta en alguien capaz de derrotarlo. Usopp trata de recuperar su forma y mientras tanto aprende acerca de la misteriosa flora de la isla. Sanji descubre la existencia de la comida de ataque, una gastronomía especial de los Okamas capaz de fortalecer el cuerpo. Él se propone aprender todo acerca de su preparación, aunque antes de eso tenía que derrotar a 99 cocineros expertos, los cuales a partir de este momento también lo estarían cazando. Nami se disculpa y chantajea sentimentalmente a los científicos de Wetaria, a los cuales convence de aceptarla como su discípula y enseñarle todo acerca de la ciencia climatológica. Chopper decide estudiar las plantas medicinales de la isla con ayuda de los libros e investigaciones de los aldeanos, los cuales eran muchísimo más cultos de lo que el reno pensaba. Robin viaja junto a los revolucionarios con rumbo hacia su base, lugar en donde esperaba conocer al líder del ejército y padre de su capitán. Frankie, tras sobrevivir a la explosión, se propone aprender todo acerca de los planos e inventos dejados por Vegapunk. Y finalmente, Brook cede ante las ambiciones de sus captores y se acaba metiendo en el camino del espectáculo. Alrededor del mundo, cada uno de los que se vieron involucrados en esta historia también escriben sus nuevos destinos. Sengoku renuncia a su puesto como almirante de la flota, recomendando a Aokiji como su nuevo sucesor. Kobe se recupera de sus lesiones y se entera de que todas las voces que escuchó durante la guerra se debían a que él había despertado su haki de observación. Baggy y su nuevo ejército se reúnen con el resto de la tripulación, y ahí el payaso recibe una misteriosa carta con el emblema del gobierno. En algún lugar desconocido, Teach y su gente habían logrado capturar a Bonnie, a quien planeaban intercambiar con la marina, aunque luego de ver que Akainu venía a bordo de un buque terminan escapando dejando sola a la pirata, quien aparentemente era de importancia para los altos mandos. Por último, todos los demás supernovas se adentran en la segunda parte de la Grand Line, el Nuevo Mundo, aunque luego de navegar por tan solo unos minutos conocen la razón por la que la primera parte también era conocida como el Paraíso. De regreso en la Calm Belt, Jinbe se despide de Mugiwara agradeciéndole por liberarlo y prometiéndole que dentro de 2 años él también iría hacia el archipiélago Shabondi. Más tarde, el muchacho va hacia Rusukaina, una isla ubicada cerca del reino de las Kuya, la cual se caracterizaba por su ambiente y sus 48 climas distintos. Luffy y Rayleigh eran los únicos humanos de este lugar. Hancock tenía prohibido venir a darle comida o algún tipo de comodidad, y más de 500 bestias feroces esperaban por destrozar a sus 2 nuevas presas. El primero en aparecer es un gigantesco elefante que deja sorprendido al joven, pero no resulta ser un problema para el veterano, quien le dice que la razón de haber venido hasta aquí era para que aprenda a comprender, sentir y predecir cada movimiento de su oponente a través de la observación, fortalecer el cuerpo con una armadura invisible creada a partir del propio espíritu, y por último doblegar la mente de los débiles imponiendo su propia fuerza de voluntad. Estos eran los 3 tipos de haki que Luffy debía dominar para siquiera poder entrar en el peligroso Nuevo Mundo, por lo que a partir de este momento el pirata del sombrero de paja se tomaría un descanso, ya que dentro de 2 años estaría por dar inicio el nuevo capítulo de su legendaria travesía.